Descubierto. Los 7 relatos escalofriantes de la secta embrujada más siniestra de Querétaro, Rosa. No podía sacudirse la sensación de que alguien la observaba. Era un jueves, el aire húmedo de la tarde deslizándose como un susurro inquietante entre las calles de su barrio, donde cada sombra parecía cobrar vida. Con cada paso hacia la casa de su abuela, un escalofrío la acompañaba, como si las historias que todos contaban a sus espaldas estuvieran al acecho. Recordaba lo que una vez le dijo doña Clara, la madre de su amiga. «Cuidado con los ojos que vigilan en la noche, Rosa. Hay secretos que no deberían ser descubiertos». Esa advertencia nunca le había parecido más real. Al abrir el desván, el polvo y las telarañas le dieron la bienvenida, pero el hallazgo fue otro. Un viejo diario, cubierto de mocos de la lejanía, brillaba con la promesa de revelaciones. La curiosidad pudo más que el miedo. Al abrirlo, la tinta arraigada en las páginas era una ventana al horror ya olvidado de la comunidad. Aquel relato inconcluso hablaba de desapariciones, rituales macabros y una secta oculta, cuyo eco resonaba con cada desvanecimiento en el barrio. Los días se convirtieron en pesadilla. Don Pedro, el anciano de la esquina, ya no compartía sus dulces. La señora Clara, siempre sonriente, había desaparecido como si nunca hubiera existido. La angustia creció, mezclándose con el eco de las historias del diario. Podía ser que los relatos fueran más que ecos lejanos de un pasado olvidado. Las miradas de sus vecinos se tornaron extrañas, casi de otro mundo, y las sonrisas que solían calentar su alma ahora la helaban. Una noche, exhausta después del trabajo, Rosa se dirigía a su hogar cuando oyó murmullos escalofriantes. Un grupo se reunía en el claro, sus rostros iluminados por una luz amarillenta, unidas en un círculo denso de rituales. Ella se ocultó tras un árbol, su corazón martillando como un tambor. Lo que vio la hizo temblar. Con manos levantadas, invocaban algo que la mente no podía comprender. En el centro, un hombre con una máscara oscura parecía reposar sobre la cumbre de sus miedos. Algo en su postura la recorrió como un rayo. Era familiar, sin embargo, su mente se cerraba en un puño. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El pánico la invadió al recordar a su hijo Daniel, solo en casa, atrapado en un laberinto de sombras. Cada paso hacia su hogar era un desafío a la cordura. Al abrir la puerta, la casa estaba oscura. Un silencio pesado rondaba. La risa inocente de su hijo, estridente en el aire esporádico, resonaba mientras él anunciaba: «Mamá, los amigos de papá vienen a jugar». La sonrisa que brillaba en su rostro no llegaba a sus ojos. El estómago de Rosa se encogió, la desconfianza fluyendo como un río gélido. ¿Quiénes eran esos amigos? La oscuridad se cernía sobre ella. El eco de un rugido lejano resonaba como un recordatorio. ¿Serían más que simples vecinos, embelesados en un horror que ella no llega a comprender? La tensión en el aire era palpable, casi podía tocarse. Rosa se quedó paralizada en la puerta, observando a su hijo y a las sombras que danzaban tras él. La risa de Daniel, lejos de tranquilizarla, intensificaba su miedo. Algo no estaba bien. «¿Quiénes son?», preguntó, intentando que su voz sonara firme, aunque en su interior una tempestad de dudas y terror se desataba. Los ojos de Daniel brillaron con un destello que la hizo estremecer.
Son amigos. Amigos de papá, repitió, como si eso explicara todo. Su padre. Aquella frase la golpeó como un puñetazo. Andrés había estado distante, desapareciendo por días. Las historias sobre él llegaron a sus oídos, murmullos de secretos, de pactos oscuros que lo envolvían. —¿Dónde está tu padre? —inquirió Rosa, sintiendo que su corazón se despojaba de latidos. La risa del niño se apagó, y de repente el aire se volvió denso, como si el universo se hubiera detenido. Todo parecía oscuro, como si el tiempo se hubiera congelado. Daniel señaló hacia la habitación de atrás, su mirada inocente aún destilando felicidad. Está jugando con ellos. Con cada paso que daba, Rosa proseguía aterrada. Las sombras parecían moverse a su alrededor, susurros resonando en ecos lejanos. La casa crujía, como si estuviera viva y consciente de su temor. Tropezó con una silla, provocando un chirrido que resonó como un grito. —¡Daniel, ven aquí! —ordenó en un intento por recuperar el control. Al acercarse a la habitación, un golpe helado la recibió. La puerta estaba entreabierta y una luz débil parpadeaba como si algo pulsara en su interior. Rosa respiró hondo, sintiendo cómo su estómago se encogía. Se asomó, y lo que vio la hizo retroceder. Un grupo de figuras en túnicas oscuras rodeaban una mesa improvisada, con símbolos dibujados que ardían en una forma extraña. No entendía qué significaban, pero el aire estaba cargado de una energía que la dejaba sin aliento. —¡Mamá! —gritó Daniel. Sus ojos resplandecían como faros, pero su tono había cambiado, algo en él no era el niño que conocía. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Rosa. Esa risa, esos ojos, eran parte del poder que se manifestaba en aquella habitación. ¿Entrar o no entrar? Esa era la pregunta. La mente de Rosa se debatía en una espiral de terror. Sabía que quedarse ahí significaba enfrentarse a lo que no comprendía, pero irse implicaría arriesgar la seguridad de su hijo. En un instante de desesperación se armó de valor y empujó la puerta. Con un crujido, la entrada la llevó a la escena horrible. ¡Rosa! —resonó una voz profunda y familiar. Andrés. Estaba en el centro, en la misma postura que el hombre enmascarado del bosque. Lo que llevaba puesto era una máscara ceremonial, la misma que había visto aquella noche. La risa de Daniel se unió a la del grupo, como un eco oscuro que llenaba la habitación. «Ven, mamá, únete a nosotros». La chispa de la locura se encendió en su mente. «No, Daniel, sal de ahí, ven conmigo». Pero el niño se acercó a la mesa, sus pasos firmes, como si estuviera hipnotizado. Los rostros cubiertos se giraron hacia ella, ojos vacíos y llenos de una malevolencia indescriptible la inspeccionaban. No solo miraban, parecían observarla, absorbían su miedo como un festín. La habitación se llenó con el murmullo de oraciones en un idioma que nunca había escuchado. En ese instante, la luz parpadeante se intensificó, iluminando un rostro familiar en la penumbra. Una figura que había estado perdida en sus recuerdos, una figura que había desaparecido hacía años. La abuela Luisa. Su mirada era un rayo de locura y al mismo tiempo de amor. «Rosa, es hora de que recibas la verdad», dijo Luisa con una voz que resonaba y envolvía. Algo en el tono era enigmático y aterrador. El tiempo se detuvo una vez más. Rosa sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lo que la había atormentado durante tanto tiempo estaba al borde de revelarse, pero a un precio que no podía imaginar. «¿Qué es esto?», susurró, con lágrimas brotando de sus ojos. Justo cuando la conexión parecía estabilizarse, un estruendo se escuchó desde el fondo de la casa. Una presencia oscura comenzó a manifestarse, montando una ola de horror que la empujaba hacia atrás. La máscara se alzó, mientras la figura de Andrés giraba lentamente, sus ojos ahora completamente negro. Las palabras que decía resonaban como un conjuro.
Tu tiempo ha llegado, Rosa. Este es solo el comienzo. La oscuridad se abalanzó, y todo se tornó negro. Rosa cerró los ojos, sintiendo que lo que más temía estaba a punto de revelarse. Quizás el verdadero horror de la secta aún estaba por descubrirse, y ella se había convertido en su pieza clave. ¿Logrará escapar de su pasado o se unirá a sus sombras? Las sombras ya la estaban llamando. La oscuridad parecía devorar a Rosa, un abismo insondable que amenazaba con tragarla entera. Sintió un frío paralizante recorrer su cuerpo, pero su instinto de madre la empujó hacia adelante, hacia el horror que se desplegaba ante ella. La figura de Andrés, imponente en su máscara ceremonial, parecía estar dando vida a los sueños más oscuros que había guardado en su mente. «¿Qué has hecho?», logró articular, su voz apenas un susurro rasgado por la angustia. «Lo que debíamos hacer», contestó Andrés, su voz resonando como un eco en la habitación, recreando el culto que parecían formar. Daniel, aún hipnotizado, había sido absorbido por esa extraña energía en la que el tiempo y el espacio se desdibujaban. La risa del niño resonaba de manera escalofriante, un canto macabro en medio del caótico ritual. Los rostros en las túnicas oscurecidas comenzaban a moverse, formando un círculo en torno a ella, una barricada de espíritus que habían sido convocados por algo antiguo y maligno. Rosa retrocedió, pero se encontró con la puerta cerrada como un símbolo de su impotencia. «Daniel, ven aquí, por favor». Su voz temblaba, pero las palabras no parecían alcanzar al niño. En su lugar, los ojos de Daniel brillaban con una intensidad desconocida, como si un fuego interior estuviera consumiéndolo desde dentro. «Tú eres nuestra elegida», exclamó Luisa, ahora avanzando hacia ella sin la más mínima indicación de su deterioro. Su abuela había sido su refugio en momentos de dolor, pero ahora era la portadora de una verdad ominosa. «Desde hace tiempo sabemos que tú tienes el poder que necesitamos para completar el ritual. La sangre llama a la sangre». Rosa se sintió quebrarse. ¿Completar qué ritual? ¿Qué poder? ¡Déjenlo ir! El grito de su desesperación era puro, pero la risa de su hijo resonaba una vez más, como un eco que invocaba sombras aún más oscuras. La cruel realidad de que su propia familia estaba atrapada en algo que superaba su comprensión se desbordaba en su pecho. Una de las figuras encapuchadas levantó una mano, señalando un objeto brillante sobre la mesa. Era un medallón grabado con el mismo símbolo que Rosa había visto en el bosque cuando, traumatizada, se había cruzado con Andrés. «Ese medallón es la llave, Rosa. Sin él no podemos avanzar», dijo la figura en un tono que helaba la sangre. «Tú debes hacerlo». Rosa se debatía entre la desesperación y la necesidad de salvar a su hijo. De repente, la habitación se llenó con un ligero temblor, como si la tierra en la que estaba pisando se agrietara bajo el estrés de un secreto compartido. El medallón brilló con una energía ominosa, atrayéndola una y otra vez como un imán. Mientras su mente se llenaba de imágenes de su infancia, de su abuela contándole cuentos de viejas leyendas, una verdad pavorosa comenzó a formularse en su interior. Algo en el pasado de su familia estaba en juego. Sus raíces estaban entrelazadas con esas sombras, y esa idea era más aterradora que cualquier monstruo. «Dame a mi hijo», gritó de nuevo, pero era un grito desprovisto de confianza, lleno de un pavor que la consumía. Andrés levantó la mano. «Tú tienes que decidir, Rosa. ¿Te quedas y aceptas lo que eres, o luchas y lo perderás para siempre?» El aire se espesaría, la oscuridad gritando. El medallón comenzaba a vibrar con una intensidad desbordante. La luz del mismo lanzaba destellos tenues que iluminaban las caras de aquellos que la rodeaban. Y el tiempo se detuvo de nuevo, como un reloj dando marcha hacia atrás.
En un instante de lucidez, Rosa vio a Daniel sonreírle, pero en esa sonrisa había algo extraño, una mezcla de amor y de otra cosa, algo desconocido y aterrador. La luz reverberante se intensificó, todo parecía converger, y con ella la elección culminante. Aceptar el legado oscuro que latía en sus venas o luchar por un futuro donde su hijo fuese libre. Justo antes de que pudiera decidir, un grito ensordecedor rompió el silencio. Una nueva sombra emergió, una figura aún más oscura que aquellas que ya la rodeaban. Todo se oscureció de nuevo. Rosa sabía que lo que enfrentaba era mucho más que un ritual. Era la esencia misma de su existencia y su destino. Las sombras giraban y giraban, devorando la luz, y una risa resonante la paralizó. El juego ha comenzado. La presión aumentaba y la historia se tornaba más oscura. ¿Podría Rosa romper el ciclo una vez más, o se convertiría en parte de la oscuridad que siempre había temido? La oscuridad se intensificó a su alrededor, como si las sombras estuvieran vivas, respirando con cada susurro de terror. Rosa sintió que el aire se hacía más denso. Cada aliento se convirtió en una lucha, mientras la figura oscura ante ella crecía en volúmenes, desdibujándose entre la penumbra. Era como un remolino de desesperación, manifestándose en una forma indefinida que parecía absorber la luz del medallón, anticipándose a su decisión. El eco de esa risa retumbante resonaba en su mente, un canto de locura que chillaba que no había salida. «Solo queda un camino», decía su mente, atrapada entre la razón y un instinto abrumador de proteger a Daniel. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar en un idioma que no comprendía, como si invocaran a una fuerza aún más oscura. Rosa se sintió como un insecto en un frágil hilo, a punto de caer en una telaraña mortal. «Eres parte de esto, Rosa», susurró Andrés, con una voz que en otro tiempo le hubiera traído consuelo. «Tu fuerza es necesaria. El poder de tus ancestros debe ser reclamado». La visión de su hijo sonriéndole se comenzó a desvanecer, pero sus ojos aún brillaban con una luz agonizante, llamándola, suplicándole. «No puedo, no debo». La negación se salió entre sus labios, pero la risa del niño se transformó en un grito desgarrador que atravesó su corazón. Algo en su interior se revolvió y comenzó a comprender que su lucha no era solo por su niño, sino por su propia esencia, ocupando el centro del ritual. «¡Daniel!», gritó, su voz desgarrando el aire pesado, pero el sonido de su nombre solo pareció sumergirla más en las sombras. Las figuras comenzaron a moverse, su movimiento era en un compás, y la atmósfera se volvió frenética, los ecos del ritual arremetiendo en su mente. Se desmayaba el límite entre lo real y la locura. Rosa luchó por concentrarse. El medallón seguía latiendo en su zona de visión. Sentía un magnetismo visceral hacia él. Sus manos temblaban mientras se acercaba. La tentación de alcanzarlo era abrumadora, pero una voz dentro de ella resonaba. «No puedes rendirte, jamás». Repentinamente todo se detuvo. Un silencio sepulcral inundó la habitación. Las figuras vacilaban, como si las sombras mismas se hubieran detenido para escucharla, como si la sala esperara su declaración, alentándola a aceptar su destino. Pero en ese momento de quietud, Rosa cerró los ojos, dejando que su instinto maternal dominara todo su ser. «No seré un sacrificio», gritó desafiando a las sombras. Se volvió hacia Daniel, quien lentamente entreabría sus ojos, pasando de la hipnosis a una claridad angustiante. En su rostro se reflejaba terror, y cuando sus miradas se cruzaron, Rosa entendió que el tiempo estaba en juego. Y así, en un último intento desesperado, se lanzó hacia el medallón. Su piel lo tocó, y una oleada de energía recorrió su cuerpo. Las visiones del pasado se arremolinaron, revelándole secretos olvidados, traiciones y el poder que realmente poseía.
Su voz interior se hizo más fuerte, resonando en cada fibra de su ser. Este es mi legado. Mi hijo no será parte de esto. Con un grito desgarrador, Rosa levantó el medallón. Un estallido de luz pura se extendió, atravesando la sala como un rayo, arrastrando consigo a las figuras encapuchadas mientras las sombras eran constriñadas por su fuerza. Pero el eco de su grito se transformó en uno de horror en su interior. Mientras algunas figuras se desvanecían, otras se acercaban, más oscuras y terribles. Las pupilas de Daniel se ensancharon, y Rosa notó algo terrorífico en su mirada. Una sombra efímera asomaba detrás de él, como si el niño mismo estuviera compartiendo algo tenebroso. Los ojos de su hijo ya no reflejaban solo amor. Ahora brillaban con una conspiración que la hizo estremecerse. Rosa. La voz de Andrés se convirtió en un murmullo seductor. Los verdaderos poderes que despiertas son más de lo que imaginas. La oscuridad ya no te pertenece, ahora está en tu sangre. El último grito de la madre resonó antes de que un abismo de sombras la absorbiera, extirpando su voluntad. Mientras la luz del medallón se extinguía, una nueva figura emergía, aún más terrible que la anterior, y el eco de la risa escalofriante llenó la habitación de nuevo. Rosa sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Podría rescatar a Daniel antes de que fuera demasiado tarde, o estaría condenada a convertirse en la madre de la oscuridad que siempre había temido. Las sombras giraban alrededor de ella, listos para reclamar su alma y la de su hijo. La incertidumbre la envolvía, y en ese instante la historia del horror parecía estar lejos de invernar. Pero un eco incontenible resonaba, casi una promesa ominosa. La verdad es solo el inicio de tu terror. El grito de Rosa se desvaneció en la oscuridad, atrapado en un eco interminable que solo ella podía escuchar. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, pulsando y danzando con una energía cruel. Era como si se burlaran de su dolor, de su impotencia. Daniel, con esos ojos que ahora reflejaban algo desconocido, se había convertido en el centro de su universo. Pero esa luz inocente ahora estaba sofocada por un velo de la oscuridad. ¿Qué has hecho, madre? Su voz era un susurro helado, una mezcla de confusión y un tono que Rosa no reconocía. Al ver a su hijo, su corazón se detuvo un instante. Ya no había rastro del niño que ama. La presencia que emergía detrás de él se hacía más corpórea, una figura sombría que parecía alimentarse del miedo en el aire. «¡Daniel! ¡Aléjate de ella!», gritó una de las figuras encapuchadas, ahora reconociendo la salida del medallón. Pero Rosa no podía moverse. Se sentía anclada a la tierra como un árbol atrapado en una tormenta. La tensión era palpable. Los murmullos alrededor de ella se intensificaron, como si el ritual intentara reestructurarse en respuesta. Los ojos de su hijo comenzaron a cambiar otra vez, llameantes, llenos de un fuego oscuro que casi la hacía temerle. La oscuridad no es lo que imaginas, mamá. Al fin podrás entender. Eres parte de esto, de nuestro legado. Rosa sintió una oleada de terror atravesando su cuerpo. La mirada de Daniel, así como el eco de su propia voz, resonando en su mente, la estaban arrastrando hacia un abismo que nunca había imaginado. «Debo salvarte», murmuró, pero su voz temblaba, llena de dudas. Las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar lentamente, sus movimientos medidos, casi coreografiados, como si estuvieran operando bajo un mismo impulso. La atmósfera se volvió opresiva, un peso que la hacía casi imposible respirar. Rosa miró de nuevo hacia el medallón. Esa luz tenue parecía estar luchando por volver a brillar, como si solo necesitara un último empujón. ¡No! La voz de Andrés resonó de nuevo, cruzando el velo del tiempo. «No puedes permitir que ese poder tome control de ti. Necesitas enfrentarte a él, a ti misma».
El desafío de su esposo quedó grabado en su mente, gritando por liberarse del lastre de la oscuridad que se apoderaba de su hijo. «Siempre lo has querido, Rosa», continuó la sombra detrás de Daniel, creando un eco distorsionado de sus palabras. «Solo da el paso final, y tendrás todo el poder que has soñado». Con cada palabra la figura oscura se hacía más densa, más tentadora. Rosa sintió la lucha interna desenvuelta en su ser. ¿Acaso un poder así podría salvar a su hijo, o solo lo condenaría para siempre? «Daniel», imploró, «soy tu madre, te amo. Juntos podemos salir de esto». Sin embargo, la voz de su hijo ahora se mezclaba con ecos del pasado, reflejando todos sus miedos más profundos, cada error cometido, cada decisión que había llevado a ese punto. ¿Y si lo que quieres es una ilusión, Rosa? Piensa, siempre has estado sola en esta lucha. La verdadera fuerza proviene de la oscuridad. La presión en el aire se convirtió en un susurro ensordecedor, mientras las sombras se bañaban en una luz difusa que emanaba del medallón, volviéndose voraces. Un instante de claridad trajo a Rosa la única respuesta posible. «No te dejaré ir, Daniel», y en un acto desesperado, ella se lanzó hacia él, hacia el fuego que se había encarnado en su niño. Pero una barrera siniestra se interpuso entre ellas. La rodeó mientras las figuras encapuchadas empezaban a entonar un canto ancestral, un aire de triunfo y desolación. El medallón parecía vibrar, como si supiera que la batalla por el alma de Daniel apenas comenzaba. Mientras la sala se oscurecía aún más, Rosa sintió la mirada de su hijo, atravesada por la lucha de luz y sombra. En ese último instante, antes de ser engullida por la penumbra, escuchó la promesa de la oscuridad. «Eres más poderosa de lo que sabes. Y si lo que temes es lo que te define». La risa escalofriante resonó nuevamente, mientras la sombra se expandía, buscando reclamar tanto a madre como a hijo. En ese momento de caos, la esperanza y el horror se fundieron en una lucha tremenda, dejando a Rosa consumida en la oscuridad. ¿Podría todavía encontrar la salida? ¿O el sacrificio que siempre había evocado se convertiría en destino irremediable? La respuesta estaba esperando, pero volver atrás ya no era una opción. La oscuridad se cerró alrededor de Rosa como un manto graso, aplastante y frío. Sintiéndose perdida, su mente luchaba por encontrar un punto de anclaje en medio de la tormenta de sombras. Aunque su cuerpo temía moverse, una chispa de determinación la impulsó a gritar: «¡Daniel, no me dejes!». En ese momento, una onda de energía recorrió la sala, perforando la espesa niebla de miedo. Las figuras encapuchadas se detuvieron, sus voces ahogadas por una repentina inquietud. Rosa sintió que la atmósfera cambiaba, como si el aire se comprimiera, y por un breve instante las sombras titubearan. «Lo que él necesita», murmuró una voz entre susurros, «es un sacrificio mayor». La figura detrás de Daniel pareció vacilar, como si la esencia del medallón estuviera sopesando las palabras. Los ojos de Daniel, aún ardientes, se encontraron con los de su madre. Por un parpadeo, la luz de su niño oscuro se encendió, y su voz, ya no cargada de oscuridad, emerge de entre las llamas. «Mamá, ayuda». Esa súplica se clavó en el corazón de Rosa como un cuchillo. La desesperación de su hijo resonaba en cada rincón oscuro de su ser, y como un eco de amor maternal, su instinto despertó. «Voy a salvarte, mi amor». Sin pensar en las consecuencias, extendió su mano hacia el medallón, ahora pulsando con una luz casi dolorosa. Fue como si la conexión entre ellos, tan frágil y a la vez tan fuerte, comenzara a batallar contra las sombras. La luz del medallón creció, cada destello un grito de esperanza, y en ella las figuras encapuchadas retrocedieron, incredulidad dibujada en sus rostros ocultos. Sin embargo, reforzando la implacable oscuridad, la figura sombría rió,
una risa sibilante surgida como un viento gélido. Tu sacrificio no será suficiente, madre. Daniel es nuestro ahora. Entrega tu alma, y tal vez podría regresar a ti. La sala resonó con las palabras, dibujando imágenes horripilantes ante Rosa. Un futuro donde su hijo estaría perdido para siempre, habitando entre susurros y sombras muertas. No podía dejar que eso sucediera, pero el precio por salvarlo era insoportable. Su corazón latía con fuerza, un tambor de resistencia y miedo. No, te elijo a ti, Daniel, no a la oscuridad. Con cada palabra, la conexión creció. El medallón brillaba intensamente, rompiendo el hechizo que parecía apoderarse de Daniel. La lucha en sus ojos se tornó más agotadora. No era solo él quien batallaba, era Rosa, arremetiendo contra un pasado de miedo, de impotencia. Aquel mismo pasado que había atraído a las sombras hacia ellos se transformaba en su arma. «El amor es más fuerte que cualquier oscuridad», gritó, y en ese instante las figuras encapuchadas comenzaron a desaparecer, como si la luz del medallón las hubiera disuelto en una bruma. Pero la figura oscura, furiosa y llena de rabia, se abalanzó hacia Rosa, buscando absorber esa luz, su último intento de reclamar lo que consideraba suyo. Rosa se aferró al medallón, el pulso de su corazón resonando en el aire. «¡No!», rugió la sombra, su forma desdibujándose mientras su grito se convertía en una marea de terror. El laberinto de oscuridad comenzó a colapsar, atrapando a todos. Rosa era consciente de que su elección había desencadenado una explosión de luz que podría destruirlo todo, incluso ella misma. «Daniel, ven a mí, por favor», imploró. Y justo cuando parecía que la sala se desmoronaba, un resplandor envolvió a Rosa y a Daniel. El medallón centelleó como un sol naciente, empujando a la sombra hacia las tinieblas ancestrales de donde había surgido. El estruendo fue ensordecedor, y en un instante el caos se desvaneció, dejando a Rosa temblando. «¿Daniel?», preguntó, su voz quebrada reverberando en el vacío. Un silencio abrumador la rodeó. Volvió a mirar hacia donde estaba su hijo, y al fin, en medio del resplandor atenuado, apareció Daniel, jadeando y con los ojos llenos de confusión. «¿Mamá?». La fragilidad de su voz atravesó el silencio. Rosa se abalanzó hacia él, pero de repente un escalofrío recorrió su espalda, y una risa siniestra resonó desde la penumbra casi burlona. La oscuridad no estaba completamente derrotada. «Algunos sacrificios son irreversibles», susurró la sombra, alzando la voz en el abismo. «Pero aún estás lista para enfrentarlo todo, Rosa, o lo que realmente has liberado es solo el comienzo». Rosa miró a su hijo, sintiendo la urgencia que palpaba en el aire. Habían ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Rosa se hizo un nudo en el estómago. Miró a Daniel, pero la risa retumbante de la sombra envolvió sus pensamientos, desdibujando la calma recién alcanzada. ¿Qué había liberado? El medallón, aunque ahora un símbolo de esperanza, parecía pesado en su mano. Una sombra se proyectó en la pared, alargándose y retorciéndose, como si el mismo espacio se estuviera contaminando con su esencia oscura. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquel ser oscuro prometía una venganza implacable. «Daniel, tenemos que irnos», susurró, el horror reflejándose en sus ojos. Su instinto maternal la empujaba a protegerlo, a buscar un refugio donde la risa de la sombra no pudiera seguirles. Pero él parecía paralizado, sus ojos brillantes, llenos de confusión, como si no pudiera entender la magnitud de lo que habían enfrentado. «¿Pero por qué, mamá? ¿Acaso no hemos ganado? ¡Estoy aquí!». Daniel intentaba aferrarse a la alegría de sus palabras, pero la desolación en la mirada de Rosa era palpable. La sala comenzó a cambiar. Las paredes parecían latir al ritmo del horror que se avecinaba. Las figuras encapuchadas, aunque desvanecidas, dejaron sus ecos.
Murmullos llenaron el aire, viniendo de todas direcciones. Un coro de voces que hablaban en susurros. Sacrificio, oscuridad, sangre. «Cálmate, hijo», ordenó Rosa respirando profundo. «Solo un momento más». La presión aumentaba, convirtiendo la atmósfera en un torrente de pánico. El eco de los gritos de la sombra la perseguía. Cada repetición un recordatorio de que la batalla aún no había terminado. «¿Qué hacemos, mamá?», Daniel preguntó, su voz quebrada y llena de inseguridad. «Buscaremos el camino de regreso. Hay que encontrar la salida. Tal vez la luz todavía...» La frase se detuvo en su garganta. Una chispa de duda se coló en su corazón. Habría más puertas que cruzar. Más sombras esperando. De repente, del centro de la sala, el medallón pulsó con energía, guiando a Rosa. La luz se interpuso entre ellas y la sombra, reflejando patrones en las paredes. Algo dentro de ella latía, y la urgencia por explorar esa luz se volvió abrumadora. El medallón. Él podía ser la clave. «Daniel, ven», dijo corriendo hacia el resplandor. Pero al hacerlo, una marea de oscuridad se levantó, desbordándose de un rincón de la habitación. Rosa se dio cuenta de que no solo enfrentaban un enemigo, sino a un ejército de sombras, cada vez más densas y numerosas. La sala pareció encogerse a su alrededor, un claustrofóbico laberinto de terror. «¡No! ¡Atrás!», gritó, tratando de abrirse paso entre las figuras que se abalanzaban como tentáculos de pesadilla. Daniel la seguía, pero la sombra que alguna vez se había reído de su sacrificio, ahora eso, un espectro desafiante, ascendiendo en espirales interminables. Los rostros encapuchados comenzaron a emerger una vez más, danzando alrededor de ellos. Rosa sintió que el medallón vibraba entre sus manos, cada pulso un recordatorio del peligro, pero también un guiño de esperanza. ¿Podría romper el ciclo? ¿Podría devolver a su hijo a un mundo sin oscuridad? Fue entonces que el eco de una voz familiar cortó el aire. «Rosa, el ciclo nunca termina si no te enfrentas a tu pasado». Rosa se congeló. Era la voz de su madre, aunque sabía que no podía ser real. Aquel susurro la llenó de temor y determinación, recordándole las sombras de su infancia. Con cada paso, revivía el horror que había confrontado años atrás, el miedo que juró nunca dejar entrar nuevamente en su vida. «¡Daniel!», gritó, «confía en mí, déjame a mí, te sacaré de esto». Pero antes de que pudiera hacer algo, las sombras avanzaron, y de la bruma oscura surgió una figura conocida, la figura de un niño, con ojos llenos de tristeza y risa ensombrecida. Era un reflejo de Daniel, pero algo no estaba bien. «Mamá, ven», dijo la figura y el corazón de Rosa se hundió. «Daniel». Su voz temblaba. «¿Serás tú o eres parte de la oscuridad?». La figura sonrió, pero no había calidez en su expresión. La risa resonó de nuevo, más fuerte, más persistente. «Lo que has liberado es solo el principio». Con cada palabra, la luz del medallón comenzó a disiparse, y Rosa sintió cómo el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Rosa se enfrentó a la figura con determinación, pero ¿sería suficiente esa luz para enfrentar la oscuridad inminente? ¿Podría realmente salvar a su hijo de una condena eterna? El medallón brilló una última vez, destellando como un faro en el caos, pero el eco de las sombras aguardaba. ¿Sería capaz de hacer la elección correcta esta vez? Y en medio del torbellino de sombras y luz, la respuesta a su pregunta podría ser lo que la separara del abismo. La atmósfera se volvió irrespirable. Cada aliento de Rosa se sentía como si lo extrajera de un pozo de desesperación. La figura del niño, con su sonrisa vacía, la miraba fijamente, como si en su mirada se ocultara un secreto ancestral. «Mamá, ven», repitió. Su voz era un canto de sirena que resonaba en la mente de Rosa, atormentándola.
«Daniel, soy yo, tu madre», gritó, intentando rasgar el velo de oscuridad que los envolvía, pero la risa se intensificó, como si la sombra disfrutara de su sufrimiento. La luz del medallón comenzaba a caer en un ocaso gris. Su fulgor parecía un último vestigio de protección que se desvanecía ante la avalancha de sombras. «No, no, esto no es real», Rosa gritó. Estaba sola contra la corriente del horror. Daniel, el verdadero, estaba a su lado, pero el eco de la supuesta ilusión lo alcanzaba, llenando su mente con confusión. Rosa lo tomó de la mano y comenzó a retroceder, buscando una salida. «Debemos irnos, hijo. No es seguro aquí». Los murmullos del culto llenaban el aire, palabras de enigma que se enredaban a su alrededor, erizando su piel. Sacrificio, sombra, confusión, una sinfonía siniestra que prometía estrujar su corazón hasta dejarla vacía. Las figuras encapuchadas se movían, acercándose, formando un círculo de pánico. Daniel, con sus ojos grandes y asustados, apenas podía seguir el ritmo de la desesperación de Rosa. «Mamá, ¿qué es lo que está pasando? Solo confía en mí, Daniel». Su voz se rompió mientras las sombras avanzaban, extendiendo brazos eternos que querían atraparles. En medio del caos, un haz de luz salió de nuevo del medallón, iluminando sus rostros pálidos. Era un resplandor tenue, pero la esperanza brilló con fuerza. «¡Vámonos, rápido!», ordenó, jalando a Daniel tras de ella mientras corrían hacia la luz. Pero el suelo retumbó, y un grito desgarrador emergió de la oscuridad. Rosa miró atrás, con horror al darse cuenta de que la figura del niño había comenzado a transformarse, convirtiéndose en una sombra aún más grande y grotesca. «Lo has soltado». La risa resonó, ahora más cercana, más clara. «Ahora es parte de nosotros». El pulso de Rosa se aceleró. «No estoy lista para esto», murmuró, sintiendo cómo su determinación se desvanecía ante la tiranía de lo desconocido. Pero tenía que pelear, no solo por Daniel, sino también por las sombras de su propio pasado que buscaban devorarla. «¡Daniel, sigue corriendo!», gritó mientras la sombra extendía un brazo hacia ella, un tentáculo oscuro que quería atraparla de nuevo. El medallón pulsó una vez más, y esta vez una corriente de energía se liberó, creando una barrera entre ellos y la oscuridad. La luz parecía una espada ardiente, cortando a través de la marea que amenazaba con engullirlos. «Tienes que recordar», creía escuchar la voz de su madre en el fondo de su mente. «Tus miedos son tus mayores enemigos». Rosa sintió el peso del pasado empujando contra su pecho, pero en ese instante la sombra se detuvo. «No puedes escapar de lo que eres», resonó mientras la figura oscura se retorcía, tomando formas grotescas que reflejaban sus propios miedos y fracasos. «No, soy más que eso», gritó Rosa levantando el medallón hacia la oscuridad. La luz se expandió, iluminando el lugar con la gloriosa verdad de quién era, una madre dispuesta a luchar hasta el final. El destello de luz tomó forma, una antorcha en la penumbra. «Dame tu mano, Daniel», exclamó. Con una valentía renovada, Daniel corrió hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. Momentos antes de unirse, la sombra volvió a reír. «No podréis huir de esta realidad. Hay cosas que necesitan ser entregadas». Antes de que pudieran comprenderlo, el piso se estremeció nuevamente, y ambas figuras enunciaron como un eco perturbador: «Lo que liberas también te consume». Justo cuando las sombras se lanzaron contra ellos, Rosa sintió un tirón en su pecho. Un nuevo miedo la invadió. ¿Qué tendrían que entregar para poder salir con vida? Su mente giró mientras la luz se mantenía, pero el tiempo se agotaba. «¿Qué significará esto?», pensó, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron, creando un caos incontrolable. ¿Podrían escapar de la oscuridad o caerían en su trampa?
La luz del medallón brilló intensamente, pero el eco de la risa del niño resonaba. El futuro de Rosa y Daniel pendía de un hilo, y la respuesta que buscaban no estaba en la luz, sino en el sacrificio que podrían tener que hacer. Y así el caos envolvió la sala, el destino final aguardando en un rincón oscuro. Entonces una claridad iluminó la mente de Rosa. El camino hacia la salvación era un camino que ya había recorrido, pero ahora podría aceptarlo. El suelo tembló con tal violencia que Rosa y Daniel cayeron de rodillas, la luz del medallón casi extinta. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, susurros aterradores inundaban la habitación, arremetiendo contra sus sentidos. En un instante, todo quedó en silencio. La oscuridad se paralizó, revelando la sala donde una figura emergió de las penumbras. Un hombre de rostro pálido y ojos profundos. ¿Qué ofrecerás, madre? Su voz era un eco resonante, un susurro que se enredaba en el aire como un hilo de seda envenenada. Rosa sintió el sudor frío recorrer su espalda. Todo lo que quieras salvar tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo, no? No podía responder. El miedo la embargaba, pero su instinto de madre la impulsaba hacia adelante. «Déjanos ir, toma lo que necesites, pero suéltalos», gritó, apretando el medallón con desesperación. El hombre sonrió, una mueca que reflejaba el deseo de caos. «Oh, querida madre, lo que solicitas ya es parte de ti. Solo lo que has alimentado puede ser entregado». Rosa sintió como su corazón se detenía. Era la elección más difícil que jamás había tenido que hacer. ¿Qué podía ofrecer? Estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa para proteger a su hijo. «Tienes razón, tomará mi dolor, mis errores. Déjame a Daniel». Las figuras encapuchadas comenzaron a circular. El murmullo regresó, intensamente bajo, proyectando antiguos encantos que reverberaban en la oscuridad. Miedo, traición, sufrimiento, repetían, resonando en su mente con eco persistente. «¡No! ¡No!», gritó Daniel, quien, aún con lágrimas en los ojos, sujetó fuerte la mano de su madre. «No lo hagas, mamá. No sabemos qué puede hacer». Pero la figura sonrió con desdén. «¿Ves? Tu propio miedo te traiciona. Si tan solo supieras que tus sacrificios pueden atormentarte más de lo que imaginas». Rosa decidió ignorar al hombre. «Daniel, confía en mí. Tengo que hacerlo. Debo enfrentarlo por ti». Las sombras opresivas empezaron a aproximarse mientras susurraban los recuerdos ocultos de su vida, sus decisiones, sus fallos, los momentos que habían marcado su alma. «Has alimentado a las sombras con tu angustia». La voz resonó, colándose en su mente. Era una verdad que apuñalaba. En cada instante de desesperación que había sentido, en cada erro, había dado vida a estos seres oscuros. Los murmullos aumentaron, incesantes, y una sombra se abalanzó sobre ella. «Entregas de miedo. Eso es lo que buscamos. ¿Te atreverás a liberarlo?» Rosa sintió su pulso palpitante mientras vislumbraba su propia vida, cada sacrificio, cada anhelo no cumplido. «No, no. Necesito cambiar esta historia», pensó temblando. Ella era más fuerte que su pasado. «Soy madre, y eso conlleva el poder de alinearse con la luz». Daniel, aún unido a su mano, sintió la determinación de su madre. Su amor ardía como una llama. Las sombras vacilaron ante el resplandor del medallón, el eco de su propia luz. «¿Quién eres tú?», preguntó la figura, titubeando ante la fuerza que emanaba de Rosa. «Soy una madre que no permitirá que su pasado defina su futuro». La voz de Rosa resonó firme, llenando el vacío de la sala. La luz del medallón brilló intensamente, generando una chispa que disolvía el opresor entorno oscuro. Sin embargo, la figura de sombras no se iba a rendir tan fácilmente. «Tendrás que hacerlo, madre. Un sacrificio real o la oscuridad reclamará lo que ha jurado pertenecerle».
El horror en el corazón de Rosa se tornó en un dilema desgarrador. La luz se mantenía fuerte, pero el precio de su libertad se alzaba ante ella, y el sacrificio se tornaba una realidad ineludible. «¿Qué es lo que realmente debo entregar?», preguntó, su voz apenas un susurro ahora, mientras las sombras comenzaban a moverse de nuevo, acortando distancias, formando un círculo que parecía estar llenándose de violencia. Rosa comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Podría entregarse a ella misma. ¿Y si eso significaba perder su esencia, su amor, pero salvar a Daniel? La pequeña mano de su hijo le apretó con fuerza, y la oscuridad a su alrededor empezó a vibrar con su angustia. ¿Una madre se sacrifica por su hijo o vive para él? Jale el último resquicio de persistencia. Pero justo cuando pensó que podría resolverlo, la oscuridad lanzó un grito aterrador. Todo al mismo tiempo, y el destino de ambos se definía en una sola decisión, y en medio del clamor de tormento, sintió el frío abrazo de las sombras en su piel, preguntándose si alguna vez podrían escapar de esta pesadilla. ¿Sería ella la indicada para tomar aquella feroz decisión o condenarían a Daniel a un destino aterrador y sin esperanza? El aire tembló con una energía que Rosa nunca había sentido. Era una mezcla de terror y determinación. Las sombras, ahora más que un mero eco del pasado, eran una manifestación palpable de su angustia, sus miedos y los secretos que había eludido toda su vida. Daniel, su dulce niño, estaba allí, atrapado en un destino que no comprendía, y ella no podía dejarlo caer. «No voy a sacrificarte, hijo», gritó Rosa. Su voz resonó en el vacío, y en el eco de su desesperación una calma inexplicable la invadió. Las sombras se agitaron, como si temieran su resolución. Teniendo en cuenta su propio dolor, sintió cómo la luz del medallón iluminaba una verdad desconocida. El sacrificio no debía ser un acto de sumisión, sino de valentía. «¿Qué hay de la luz dentro de ti?», pensó, recordando las historias de doña Clara sobre poder ancestral en las mujeres de su familia. Un poder que siempre había permanecido oculto, pero nunca muerto. Con cada palabra y cada lágrima caída, Rosa sentía que algo despertaba dentro de ella, una chispa de fuerza que había estado alimentando durante años y que ahora brotaba como un fuego inextinguible. «¡Daniel! ¡Agárrate fuerte!», gritó un leve temblor de su voz con un nuevo aire. En un movimiento decidido, levantó el medallón hacia las sombras, dejando que su luz invadiera la oscuridad, haciendo que las figuras retorcidas vacilaran y retrocedieran. «Soy más fuerte que mis miedos. Soy tu madre, y el amor es lo que realmente sostiene este mundo». La luz creció, empujando a las sombras hacia atrás mientras ellas chirriaban, como si estuvieran perdiendo poder ante su inquebrantable voluntad. «Déjanos en paz», gritó, sintiendo que cada esfuerzo era una ruptura de las cadenas que la mantenían atada a su pasado. Con ese grito, lanzó el medallón hacia el suelo, un gesto simbólico de que ya no temía lo que había sido, sino que estaba lista para enfrentar lo que podría ser. Un estallido de energía iluminó la habitación, disipando la oscuridad con cada latido de su corazón. Las sombras se desvanecieron en una niebla gris y densa. Su risa, que antaño era opresiva, se convirtió en un eco distante, agonizante. Las figuras encapuchadas comenzaron a desaparecer, liberadas por la luminosidad que había reinado. «¡Mamá!». Daniel tembló en su lugar, ojos llorosos de confusión, pero también de una nueva esperanza. La conexión entre ellos había sido restaurada, y en ese momento nada importaba más que mantenerla. «¿Lo hiciste? ¿Estamos libres?». «Sí, cariño. Estamos juntos y somos fuertes. No vamos a dejar que la oscuridad se interponga entre nosotros nunca más». Rosa se apresuró a abrazarlo, sus corazones latiendo al unísono, como un refugio contra cualquier sombra que pudiera intentar separarlos.
Sin embargo, un murmullo a sus espaldas hizo que se girara. La figura que había estado a la cabeza del culto volvió a presentarse. La risa burlona llenó el aire, más cercana que nunca. No lo entiendes, Rosa. La oscuridad nunca se alejará por completo. Solo espera. El sacrificio ya ha sido hecho. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Recordaba las palabras de su abuela y cómo había luchado a lo largo de su vida. El sacrificio real era el de no dejarse consumir por el miedo y la culpa. La oscuridad podía acechar, pero su amor por Daniel encendía una luz que nunca podría ser apagada. «Ya no me asustas». Con cada palabra que pronunciaba, la firmeza se convertía en un grito de liberación. «Eres parte de mi historia, pero no de mi futuro. No más. Este es nuestro momento». Y así, con su hijo junto a ella, Rosa se empoderó. La luz del medallón se proyectó de nuevo hacia el figura oscura, transformándola en un torrente de energía, brillando con todo su esplendor. No era solo una madre luchando por su hijo, era una fuerza de vida, de amor, un faro que podía dispersar la niebla siniestra. El ritual que una vez prometía condenarles se tornó en el significado puro de su energía. Las sombras comenzaron a desvanecerse uno a uno, llevándose consigo la tristeza, el miedo y la desesperación que habían intentado consumirles. En su lugar, el legado de amor que Rosa había cultivado desde su infancia floreció, incorporando cada gesto de bondad, fuerza y esperanza que había vivido. Un silencio profundo se apoderó de la habitación tras el último susurro que se desvaneció en el aire. Rosa miró a su alrededor en la expanse de luz que había creado. Las cicatrices de su pasado no desaparecerían, pero ya no tendrían poder sobre ella. Ahora sabía que habían pagado un precio muy distinto. Habían conquistado la oscuridad a través del amor y la resiliencia. «¿Estamos bien, mamá?», preguntó Daniel, su voz cargada de incertidumbre, pero con un brillo de fe en sus ojos. «Sí, mi amor, estamos bien». Ella tomó su mano, sintiéndose más fuerte, más viva. Habían superado una etapa, y aunque sabían que las sombras siempre podrían acechar, nada podría quitarles la luz que llevaban dentro. Estaban libres. Y así, Rosa y Daniel abandonaron aquel lugar siniestro, dejando atrás las sombras y la risa burlona. La historia de su lucha continuaría, pero eran las páginas que escribirían en el futuro las que realmente importarían. Compartirían su viaje, su amor y la luz que habían encontrado. Eran más que madre e hijo. Eran guerreros de luz en una batalla eterna, unidos, dispuestos a enfrentar cualquier oscuridad que pudiera surgir en su camino. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tu reacción sobre este final y tus teorías. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar a nuestra comunidad.